acompáñame a bailar después de haberme dado un descanso de un mesecito. Y ahora nada, mi nombre es Paloma Alonso y próximamente estaré compitiendo, entonces vamos a entrenar juntas. Lo que estarás viendo es lo que hago para calentar. A mí siempre me gusta empezar con pasos lentos. Tamutaere, tumami, toro, tuane es lo que estarás viendo que trabajé el día de hoy. Y como es un entrenamiento que estoy haciendo para competencia, me gusta enfocarme al inicio en mantener y pulir mis básicos. Trabajo mucho la resistencia, sobre todo trato de no pararme aunque esté sufriendo y me estén doliendo las piernas. Siempre intento controlar el dolor con la respiración, como con eso calmar mi cuerpo para poder seguir bailando, y me ha ayudado muchísimo a trabajar la resistencia. Y un super tip que les doy, que aunque parezca muy tonto el cómo suena, les juro que les va a ayudar mucho, es tus pasos lentos, trabájalos muy lentos y sobre todo muy amplios. Y recuerda que para tener mayor amplitud en tu cadera necesitas mantener mucho tu flexión. Eso en automático hace que tu cadera vaya más amplia. Cuida que tus rodillas siempre vean hacia el frente, no queremos lesionarnos. Te espero en la parte 2 donde estaré trabajando fuerza y velocidad. Nana, sígueme para más.